Hola, tengo 68 años y vivo en San Antonio, Texas. Hace 3 meses caí al suelo en medio de mi propia sala, frente a toda mi familia, y en lugar de ayudarme, se rieron de mí. Esas risadas me partieron el alma más que cualquier golpe. Pero lo que descubrí después fue peor: mi propia hija movió el tapete a propósito para hacerme caer, y todo era parte de un plan para quitarme mi casa y mis ahorros. Hoy estoy aquí porque instalé cámaras de seguridad y lo que grabaron destruyó la imagen de familia perfecta que creí tener durante décadas. Decidí compartir mi historia porque hay muchas abuelas ahí afuera siendo manipuladas y maltratadas por sus propios hijos, y necesitan saber que no están solas, que pueden defenderse. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto necesito saber que alguien me escucha y me cree? Me llamo Rosa María Gutiérrez, tengo 67 años y vivo en San Antonio, Texas, desde hace más de 40 años. Hoy vengo a contarles una historia que me ha partido el corazón en 1000 pedazos, pero que también me enseñó quién soy realmente y de qué estoy hecha. ¿Alguna vez han sentido que las personas que más aman en este mundo son capaces de traicionarlos? ¿Alguna vez han descubierto que la familia por la que dieron todo, absolutamente todo, solo los veía como un obstáculo? Yo nací en un pueblito cerca de Guadalajara, donde el olor a tierra mojada después de la lluvia se mezcla con el aroma del maíz tostado. Mi mamá me enseñó a hacer tortillas cuando tenía apenas 7 años, mis manitas pequeñas aprendiendo a darles vuelta en el comal caliente. Llegué a Estados Unidos a los 25, embarazada de mi primer hijo, siguiendo a un hombre que prometió darme el cielo y las estrellas. Ese hombre me dejó con 3 hijos pequeños años después, pero yo no me rendí. Trabajé como costurera, como cocinera, limpiando casas, haciendo lo que fuera necesario para que mis hijos tuvieran un techo y comida caliente. Durante 40 años construí una vida. Compré esta casita de 3 recámaras con un jardín donde planté lavanda, rosas y hierbabuena. Cada domingo cocinaba para toda la familia, tamales, pozole, mole poblano con el recetario que mi abuela me dejó escrito a mano. Mis nietos crecieron corriendo por este jardín, persiguiendo mariposas mientras yo regaba las plantas al atardecer. ¿Pueden imaginar la alegría de escuchar risas de niños llenando cada rincón de su hogar? Pensé que todo ese amor, todo ese esfuerzo, significaba algo. Pensé que había construido un legado de familia unida, de tradiciones que pasarían de generación en generación. Mis 3 hijos, Roberto, el mayor, trabajador pero siempre con prisa, María Elena, mi única hija, que heredó mis manos hábiles para la costura, y Diego, el menor, mi consentido que se casó con una mujer de mucho carácter. Entre los 3 me dieron 7 nietos hermosos. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones dolorosas. A veces descubres que las personas sonríen frente a ti mientras planean cosas terribles a tus espaldas. A veces el amor que das no regresa de la misma forma. Y a veces, solo a veces, necesitas caer literalmente al suelo para finalmente ver la verdad. Esta historia comienza un domingo de octubre, cuando el aire en San Antonio todavía conservaba ese calor que te abraza como cobija vieja. Ese día preparé mi pozole especial, el que lleva horas de cocción lenta, con maíz cacahuacintle que compro en la tienda mexicana de la Avenida Guadalupe. Puse la mesa con el mantel bordado que hice hace 20 años, con flores amarillas y rojas. Encendí mi veladora de la Virgen de Guadalupe en el altar de la sala, como hago cada domingo antes de que llegue mi familia. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Que yo estaba feliz ese día. Completamente feliz. Tarareaba canciones viejas de José Alfredo Jiménez mientras cocinaba. Me puse mi vestido azul favorito, el que tiene flores blancas, y me até mi trenza plateada como siempre lo hago. Hasta me puse un poquito de labial rosado porque mi comadre Lupita siempre me dice que una mujer debe verse bien para sí misma, no solo para los demás. Llevaba semanas notando cosas extrañas: dinero que desaparecía de mi cartera, mis aretes de plata mexicana que ya no encontraba, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Al principio pensé que era mi imaginación, que quizá estaba volviéndome olvidadiza como dicen que pasa cuando una envejece. Pero algo en mi corazón me decía que investigara. Por eso, 3 semanas antes de ese domingo fatídico, llamé a Jesús, el sobrino de mi comadre que instala cámaras de seguridad. Le pedí que pusiera una discreta en la sala, escondida entre mis plantas y mis retratos familiares. Es por seguridad, mijo, le dije, para ver si alguien entra cuando no estoy. Él configuró todo para que grabara continuamente, con audio claro. Jamás imaginé, ni en mis peores pesadillas,
lo que esa cámara terminaría revelando. Esa tarde de domingo, mientras colocaba los platos de pozole humeante en la mesa y veía a mi familia reunida, algo se sentía diferente. Había tensión en el aire, como cuando se avecina una tormenta pero el cielo todavía está azul. Mis hijos intercambiaban miradas que yo no entendía. Mi nuera, Patricia, revisaba su teléfono constantemente. Mi yerno, Carlos, se veía nervioso, sudando más de lo normal. Lo que sucedió después cambió todo. Absolutamente todo. Y hoy vengo a contarles esta historia porque necesito que alguien más sepa la verdad. Necesito que entiendan que el dolor más grande no viene de los extraños, sino de aquellos que llevan tu sangre. El pozole estaba perfecto ese domingo, con ese color rojo intenso que solo se logra cuando tú estás bien los chiles guajillo. El aroma llenaba toda la casa, cilantro fresco, orégano, limones recién cortados. Había preparado tostadas doraditas, aguacate picado, rábanos en rodajitas finas como a mi familia le gusta. Todo estaba listo sobre la mesa del comedor que mi difunto esposo y yo compramos hace 35 años en una tienda de muebles usados en el West Side. Siéntense, siéntense, les dije a todos con esa alegría que solo una abuela siente cuando tiene a toda su familia reunida. Mis 7 nietos corrían por la sala, jugando y riendo. Roberto llegó con su esposa Patricia y sus 3 hijos. María Elena vino con sus 2 niñas, ambas con esos vestidos bonitos que yo misma les había cosido el mes pasado. Diego apareció con Carlos, su esposo, y sus 2 hijos adolescentes. Serví el pozole uno por uno, asegurándome de que cada plato tuviera suficiente carne de puerco y maíz. Aquí está, mi amor, le decía a cada nieto, acariciando sus cabecitas. ¿Pueden imaginarse lo que se siente dar amor tan puro y sincero, sin esperar nada a cambio más que verlos felices? Pero había algo raro. Cuando intentaba sentarme con ellos, Roberto me decía, «Mamá, ¿no falta agua? ¿No deberías traer más tortillas?» María Elena añadía, «Ay, mamá, creo que dejaste la luz prendida en tu cuarto». Me tenían de aquí para allá, como trompo sin parar. Yo pensaba que solo querían que todo estuviera perfecto, que estaban siendo considerados. Qué ingenua fui. Después de un rato, finalmente me senté en mi silla favorita, esa mecedora de madera que compré en un mercado de pulgas hace años. Estaba cansada, mis rodillas me dolían como siempre después de estar tanto tiempo de pie cocinando. «Ya siéntate, mamá», dijo Diego, pero su voz sonaba extraña, como forzada. Patricia sonreía pero sus ojos estaban fríos, como hielo en pleno invierno. Me levanté para ir a la cocina por más limones. Fue entonces cuando pasó. Mi pie se enredó en algo y de repente el mundo dio vueltas. Caí al suelo con un golpe seco que resonó por toda la sala. El frío de la cerámica me golpeó la cadera, mi hombro chocó contra el piso. Por un momento no pude respirar, el dolor era intenso y el shock me dejó paralizada. ¿Y saben qué fue lo primero que escuché? No fueron gritos de preocupación. No fueron pasos apresurados viniendo a ayudarme. Fueron risas. Risas fuertes, crueles, que cortaban como cuchillos. «Mírenla», gritó alguien. «Ni para caminar derecho sirve ya». Más risas. Carcajadas que rebotaban en las paredes que yo misma pinté hace 2 años de ese color durazno que tanto me gusta. Intenté levantarme pero mis brazos temblaban. El dolor en mi cadera era agudo. «Ayúdenme», susurré, pero mi voz se perdió entre las risas. Los nietos más pequeños también reían, contagiados por sus padres. Solo mi nieta mayor, Sofía, de 14 años, se veía incómoda, con lágrimas en los ojos, pero no se movió a ayudarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo 30 segundos, Roberto se acercó. «Ya, mamá, levántate. No es para tanto». Me jaló del brazo con brusquedad, sin cuidado. María Elena dijo, «Mamá, deberías tener más cuidado. A tu edad una caída puede ser peligrosa». Pero su tono no era de preocupación, era de fastidio, como si yo hubiera arruinado su tarde a propósito. Me ayudaron a sentarme de nuevo en la mecedora. Mi cadera palpitaba de dolor. Mi orgullo estaba destrozado. Pero algo dentro de mí, algo profundo en mi pecho, se rompió de una forma que nunca imaginé posible. No eran mis huesos los que estaban fracturados, era mi corazón. ¿Cómo podían reírse? ¿Cómo podían ver a su madre, a su abuela,
en el suelo y encontrarlo gracioso? ¿Estás bien, mamá?, preguntó Diego, pero ya estaban todos volviendo a la mesa, retomando sus conversaciones como si nada hubiera pasado. El pozole se enfriaba en los platos. El ambiente había cambiado, pero ellos actuaban normal, hablando sobre sus trabajos, sus planes, sus vidas, mientras yo me quedaba ahí sentada, con el cuerpo y el alma adoloridos. Miré hacia la esquina de la sala, donde entre mis macetas de geranios y el retrato de mis padres, estaba la cámara de seguridad. Pequeña, casi invisible, pero grabando cada segundo. Grabando las risas. Grabando la crueldad. Grabando la verdad. Esa noche, después de que todos se fueron dejando la cocina sucia para que yo limpiara, me senté en mi cama y lloré. Lloré como no había llorado en años. El rosario que mi mamá me dio en mi primera comunión estaba en mis manos, las cuentas gastadas de tantos años de rezos. Virgencita, susurré, ¿qué hice mal? ¿Por qué merezco esto? Pero entre las lágrimas, algo comenzó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza. Era algo más fuerte, más determinado. Era la necesidad de saber la verdad. Era el presentimiento de que esa caída no había sido un simple accidente. Era la sospecha de que había cosas, secretos oscuros, escondidos en las sonrisas falsas de mi propia familia. Y tenía la manera de descubrirlos. Pasé 3 días sin poder dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía sus caras riéndose mientras yo estaba en el suelo. Escuchaba esas carcajadas resonando en mi cabeza como campanas desafinadas. Mi cadera seguía adolorida, un moretón morado y amarillento se extendía por mi costado. Cada movimiento me recordaba lo que había pasado. Durante esos días seguí con mi rutina como siempre. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba mi café con canela y piloncillo, regaba mis plantas en el jardín mientras el sol apenas comenzaba a salir. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tierra húmeda de mis macetas. ¿Saben esa sensación de hacer las mismas cosas de siempre pero sintiendo que todo ha cambiado por dentro? Barría la casa, limpiaba la cocina, doblaba la ropa que había lavado. Pero mi mente no descansaba ni un segundo. Daba vueltas y vueltas pensando en ese domingo. Recordaba detalles pequeños que no había notado en el momento, como Roberto miraba su reloj constantemente antes de que yo cayera, como Patricia tenía su teléfono listo como si estuviera esperando algo, como María Elena se había parado justo en el lugar perfecto para ver mi caída completa. El miércoles por la tarde, cuando el sol caía dorado sobre mi sala llenando todo de esa luz cálida que me gusta, finalmente reuní el valor para revisar las grabaciones de la cámara. Me temblaban las manos mientras encendía mi laptop vieja, esa que mi nieto Andrés me ayudó a configurar hace 2 años. Jesús, el muchacho que instaló la cámara, me había explicado cómo acceder a las grabaciones desde mi computadora. Es muy fácil, señora Rosa, me había dicho, solo entre a esta aplicación y ahí verá todo. Conecté mis audífonos, esos que uso para escuchar mi música de Juan Gabriel sin molestar a los vecinos. Busqué la fecha del domingo pasado. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Presioné play y comenzó la grabación. Al principio todo se veía normal. La cámara mostraba mi sala desde un ángulo alto, capturando casi todo el espacio. Podía verme a mí misma yendo y viniendo de la cocina a la sala, arreglando las cosas, alistando todo para la comida. Me vi poner las flores frescas en el jarrón, acomodar los cojines del sofá, limpiar una manchita invisible en la mesa de centro. Entonces comenzaron a llegar. Primero llegó María Elena, 1 hora antes que los demás. Eso me pareció extraño porque ella me había dicho que llegaría a las 2, pero el reloj en la grabación mostraba que era la 1. La vi entrar con su llave, mirando hacia todos lados como asegurándose de que yo no estuviera cerca. Yo estaba en ese momento en mi recámara vistiéndome, poniéndome el vestido azul. Lo que vi después me heló la sangre. María Elena se agachó y movió mi tapete, ese tapete artesanal que traje de Oaxaca hace 40 años cuando fui a visitar a mi tía Rosario. Es un tapete bellísimo, tejido a mano con diseños zapotecos en rojo y negro. Siempre está en el mismo lugar, entre la mecedora y la entrada a la cocina. Pero María Elena lo movió, lo arrastró unos centímetros hacia donde yo normalmente camino. Lo colocó exactamente en el lugar donde sabía que pasaría. Mis manos comenzaron a temblar tanto que casi suelto la computadora. No puede ser, susurré para mí misma. Mi propia hija. Mi niña. Pero había más.
Mucho más. Adelanté la grabación. 2 horas antes del almuerzo, cuando ya habían llegado todos, la cámara capturó algo que nunca debí escuchar. Roberto, María Elena y Diego estaban en la sala, sus voces bajas, pero el audio de la cámara las captó perfectamente. Yo estaba en la cocina en ese momento, terminando el pozole, completamente ajena a lo que hablaban. Tiene que funcionar hoy, decía Roberto. Su voz sonaba tensa, ansiosa. Ya no podemos seguir esperando. La casa está valuada en casi $500,000 con este mercado. Necesito esa comisión, Patricia está presionándome. Nuestros hijos necesitan entrar a escuelas privadas. Pero, ¿y si no se cae?, preguntó Diego, sonando nervioso. ¿Y si no funciona el plan? Se va a caer, respondió María Elena con una frialdad que me hizo temblar. Yo puse el tapete exactamente donde ella siempre camina. En cuanto vaya por los limones, va a tropezar. Y cuando caiga, todos vamos a actuar como si fuera su culpa, como si fuera torpeza de vieja. Eso nos va a ayudar para el siguiente paso. ¿Trajiste los documentos?, preguntó Roberto. Aquí están. María Elena sacó papeles de su bolsa. La procuración. Si la firmamos hoy, podemos empezar el proceso de vender esta casa la próxima semana. Después de que caiga y todos la veamos como incapaz, va a ser más fácil convencerla. Pausé la grabación. No podía respirar. Las paredes de mi casa, mi casita que compré con tantos sacrificios, parecían cerrarse sobre mí. Dios mío, repetía una y otra vez. Dios mío, Virgencita Santa, ¿qué está pasando? Pero tenía que seguir viendo. Tenía que saber todo. Así que, con lágrimas corriendo por mis mejillas, continué la grabación. Vi el momento exacto de mi caída, desde otro ángulo. Vi cómo mi pie se enredó en el tapete que María Elena había movido. Vi cómo caí, el impacto contra el suelo. Y vi sus caras. Oh, esas caras. Vi cómo intercambiaron miradas rápidas entre ellos antes de empezar a reír. Como Roberto le dio un codazo a María Elena. Como Diego asintió como dando aprobación. Las risas no fueron espontáneas, fueron actuadas, exageradas, crueles. Todo era parte de un plan. Un plan para humillarme, para hacerme sentir inútil, para justificar quitarme mi casa. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la hija que crié, la niña a quien enseñé a coser, con quien compartí secretos de mujer a mujer. Lloré por mis hijos varones, por quienes trabajé turnos dobles cosiendo en fábricas. Lloré por los domingos felices que pensé que teníamos pero que solo eran una mentira. Pero algo más creció junto al dolor. Algo fuerte y ardiente como el chile habanero. Algo que no sabía que tenía dentro. Era coraje. Era determinación. Era la fuerza de una mujer que había sobrevivido a tantas cosas: pobreza, abandono, discriminación, trabajos difíciles, noches sin dormir. Si había sobrevivido a todo eso, podía sobrevivir a esto también. Y más importante, podía hacer algo al respecto. Porque yo tenía la prueba. Tenía la verdad grabada, con audio claro, con imágenes nítidas. Ellos no sabían que yo sabía. Y descubrí esa noche mientras sostenía mi rosario en la oscuridad de mi habitación, era mi ventaja. Los siguientes días me convertí en detective. Una abuela detective con artritis en las manos y canas en la cabeza, pero detective al fin. Cada mañana, después de mi café con canela, me sentaba frente a la computadora y revisaba más grabaciones. La cámara había estado funcionando las 24 horas durante 3 semanas completas, y yo tenía que ver todo. Necesitaba saber qué más había sucedido en mi propia casa sin que yo lo supiera. ¿Alguna vez han sentido que su vida entera era una mentira? ¿Que las personas que creían conocer eran completos extraños? Yo descubrí cosas que nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé posibles. Y cada descubrimiento era como recibir una puñalada en el corazón, pero seguía adelante porque necesitaba conocer toda la verdad. La primera revelación grande vino cuando revisé grabaciones de 2 semanas atrás. Era un martes por la tarde. Yo había salido a mi cita con el doctor González, mi médico de cabecera, para mi chequeo mensual de presión arterial. Patricia, la esposa de Roberto, llegó a mi casa usando la llave que yo le había dado para emergencias. Emergencias, pensé con amargura. La vi entrar directamente a mi cocina.
Sacó de su bolsa una cámara profesional de esas que usan los fotógrafos. Y comenzó a fotografiar. ¿Qué fotografiaba? Mis cuadernos de recetas. Esos cuadernos amarillentos con las pastas gastadas que mi abuela Lupita me dejó cuando murió hace 30 años. Recetas escritas a mano, con su letra temblorosa, manchadas con gotas de aceite y salsa de tanto usarlas. Patricia fotografió cada página meticulosamente. La receta del mole poblano que lleva 27 ingredientes y 3 días de preparación. Los tamales de chipilín que solo se hacen en Chiapas. El pan de elote con su toque especial de anís. Los chiles en nogada que preparo cada septiembre para las fiestas patrias. Cada secreto de familia, cada técnica pasada de generación en generación, capturado por su cámara sin mi permiso. Luego la vi marcar un número en su teléfono. El audio capturó la conversación completa. Sí, ya tengo todas las fotos, decía Patricia. Las recetas originales, manuscritas, perfectas para el marketing. Los clientes van a adorar la autenticidad. Pausé. ¿Marketing? ¿Clientes? Seguí investigando y encontré más grabaciones de Patricia. En una, estaba hablando con alguien sobre un restaurante en el centro llamado La Herencia. Descubrí que había estado vendiendo mis recetas familiares, a este restaurante. Ellos las promocionaban como auténtica cocina mexicana de recetas tradicionales, y Patricia recibía un pago mensual sustancial. Mi mole, el que mi abuela perfeccionó durante 50 años, se estaba sirviendo en un restaurante caro y yo ni sabía. Sentí náuseas. El olor del café que tanto me gusta de repente me revolvió el estómago. ¿Cómo podía Patricia hacer eso? Yo la había recibido en mi familia con los brazos abiertos cuando se casó con Roberto hace 15 años. Le enseñé a hacer tortillas a mano. Compartí con ella historias de mi vida en México. La consideraba como otra hija. Pero había más. Oh, había mucho más. Continué revisando grabaciones y encontré a Carlos, el esposo de Diego, mi hijo menor. Carlos es agente de bienes raíces, siempre bien vestido con sus trajes caros y su reloj brillante. Una tarde, 2 días antes del domingo de la caída, llegó a mi casa con Diego. Yo estaba regando el jardín trasero, no los escuché llegar. La cámara los capturó en la sala. Carlos caminaba alrededor midiendo con sus ojos, como evaluando. Esta casa vale oro en este mercado, le decía a Diego. Mira esta ubicación, el tamaño del lote, el jardín amplio. Con una pequeña remodelación podríamos venderla por 600,000 fácilmente. Mi comisión sería de 36,000. Tu parte sería suficiente para ese viaje a Europa que siempre has querido. Pero mamá no quiere vender, respondió Diego, sonando menos convencido de lo que yo hubiera esperado. Dice que esta casa tiene demasiados recuerdos, que aquí crecimos, que es su única seguridad. Por eso tenemos que hacerla ver que ya no puede cuidar de sí misma. Carlos hablaba con esa voz de vendedor que usa con sus clientes. Una caída, algunos olvidos estratégicos, y todos verán que necesita ayuda. Entonces ustedes, sus hijos amorosos, tomarán las decisiones difíciles por ella. Es por su propio bien. La sangre me hervía. ¿Por su propio bien? ¿Vender mi casa era por mi propio bien? Esta casa que compré lavando pisos, cosiendo hasta que mis dedos sangraban, ahorrando cada centavo durante 20 años. Esta casa donde celebré los cumpleaños de mis hijos, donde lloré cuando mi esposo se fue, donde recibí a cada uno de mis nietos cuando nacieron. Pero aún había una revelación más dolorosa esperándome en esas grabaciones. Y esta me rompió en pedazos de una forma que las otras no lo habían hecho. Era sobre María Elena, mi única hija, mi niña, la que lleva mi segundo nombre. En una grabación de una semana antes del domingo fatídico, María Elena llegó sola a mi casa. Yo había salido a comprar verduras al mercadito mexicano donde siempre voy los sábados. La vi entrar y dirigirse a mi habitación. A mi habitación. Ese espacio privado, sagrado, donde guardo mis cosas más preciadas. La cámara de la sala solo capturaba la entrada de mi cuarto, pero el audio era claro. La escuché abrir mis cajones, revolver entre mis cosas. Luego la escuché llamar por teléfono. Ya lo tengo, decía. El testamento viejo de mamá, el que hizo hace 10 años. Si podemos hacer que firme una procuración antes de que haga un testamento nuevo, nosotros controlamos todo. Mi testamento.
Estaban buscando mi testamento. Planeando manipularme para que les diera control sobre mis bienes antes de que pudiera cambiar mis decisiones finales. ¿Qué clase de hijos planean así contra su propia madre? Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en mi mecedora, la misma donde había caído días atrás, mirando las sombras que la luna creaba en mi sala. La casa que siempre me había parecido llena de amor ahora se sentía llena de fantasmas y traiciones. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero ahora todos esos recuerdos estaban teñidos de amargura. Pensé en todas las veces que había sacrificado mis propias necesidades por ellos. Las navidades donde no me compré nada para asegurarme de que ellos tuvieran regalos. Los vestidos que no me compré para pagar sus útiles escolares. Las noches que pasé despierta cuando estaban enfermos. Los sueños que abandoné para que ellos pudieran cumplir los suyos. Y así me pagaban. Con planes, mentiras y traición. Pasé una semana entera sintiéndome como zombi, caminando por mi casa sin rumbo, preparando comidas que no comía, mirando mis plantas sin realmente verlas. El peso de lo que sabía me aplastaba los hombros como bultos de cemento. Por las noches me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, reviviendo el momento de la caída pero ahora sabiendo que había sido planeada. Mi comadre Lupita, que me conoce desde hace 30 años, se dio cuenta de que algo andaba mal. Vino una tarde con pan dulce de la panadería La Especial y café de olla. Rosa María, me dijo mientras me servía café en mi taza favorita, la que tiene pintadas margaritas amarillas, ¿qué te pasa? Te veo ojerosa, más flaca. No eres tú misma. Lupita es una mujer sabia, de esas que leen el alma con solo mirarte a los ojos. Tiene 63 años, pelo completamente blanco que siempre lleva recogido en un moño elegante, y manos fuertes de tanto trabajar en su tienda de abarrotes. Es la persona en quien más confío en este mundo, después de la Virgencita. Le conté todo. Desde el principio hasta el final. Le mostré las grabaciones. Vimos juntas cómo mis propios hijos planeaban quitarme todo. Lupita lloraba conmigo, apretando mi mano con fuerza. Ay, comadre, decía entre lágrimas, ¿cómo pueden hacerte esto? ¿Qué les enseñaste mal? No fue lo que les enseñé, respondí, mi voz ronca de tanto llorar. Fue lo que ellos escogieron ser. Pero Lupita es mujer de acción, no de quedarse sentada lamentándose. Tienes que hacer algo, me dijo con firmeza, secándose las lágrimas con el delantal que siempre trae puesto. No puedes dejar que se salgan con la suya. No puedes dejar que te quiten tu casa, tu dignidad, todo por lo que trabajaste. ¿Pero qué puedo hacer?, le pregunté sintiéndome pequeña y vieja. Son mis hijos, Lupita. Mi sangre. ¿Cómo los enfrento? Precisamente porque son tu sangre es que tienes que enfrentarlos, respondió ella con esa sabiduría que solo los años dan. Si no haces nada, no solo pierdes tu casa y tu dinero. Pierdes tu dignidad, tu respeto propio. Y les enseñas a tus nietos que está bien tratar así a los ancianos, a la familia. ¿Eso quieres? Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Si yo me quedaba callada, si permitía que pasara esto, ¿qué ejemplo les daba a Sofía, a Andrés, a todos mis nietos? ¿Que la familia puede pisotearte y tú solo sonríes y aguantas? Esa noche, después de que Lupita se fue dejándome con una olla de caldo de pollo, para que recuperes fuerzas, me senté en mi mecedora con mi rosario. Recé como no había rezado en años. Le pedí a la Virgencita que me diera fuerza, claridad, sabiduría. ¿Saben qué se siente pedirle a Dios que te ayude a enfrentar a tus propios hijos? Es como pedirle que detenga la lluvia o cambie la dirección del viento. Parece imposible. Pero mientras rezaba, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Recordé quién era yo. Rosa María Gutiérrez. Una mujer que cruzó la frontera con $28 en el bolsillo y un bebé en el vientre. Una mujer que crió 3 hijos sola. Una mujer que construyó un negocio de costura desde cero. Una mujer que sobrevivió la pobreza, el abandono, la discriminación. Yo no era una víctima. Yo era una sobreviviente. Y los sobrevivientes no se rinden. A la mañana siguiente llamé a Armando Méndez, un abogado que conozco desde hace años. Armando creció en mi vecindario, su mamá era amiga de mi hermana. Ahora tiene su propio bufete en el centro de San Antonio. Le expliqué toda la situación y le mostré las grabaciones.
Armando las revisó cuidadosamente con sus lentes de lectura puestos, tomando notas en una libreta amarilla. Señora Rosa, me dijo después de 2 horas, estas grabaciones son oro. Muestran claramente conspiración para defraudarla, intento de obtener control sobre sus bienes mediante engaño. Los documentos de procuración que querían hacerle firmar bajo presión emocional no tendrían validez legal. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. Primero, actualizamos su testamento ahora mismo. Claro, específico, inquebrantable. Segundo, preparamos documentos que protejan su casa y sus cuentas de banco. Tercero, exponemos la verdad de una manera que no puedan negar. Y cuarto, hizo una pausa mirándome directamente a los ojos, decide qué quieres hacer con sus herencias futuras. Pasé días pensando en eso. ¿Qué quería hacer? Una parte de mí, esa parte que todavía era mamá a pesar de todo, quería perdonarlos, olvidar todo, volver a como eran las cosas antes. Pero, ¿antes de qué? ¿Antes de que descubriera la verdad? ¿O antes de que empezaran a traicionarme? Porque ahora me daba cuenta de que probablemente llevaban años planeando esto, años viéndome como una carga, como un obstáculo entre ellos y mi dinero. También fui al doctor. El doctor González me había estado tratando por mareos y olvidos ocasionales durante los últimos meses. Son cosas de la edad, me había dicho. Pero yo necesitaba estar segura. Le pedí que me hiciera todos los exámenes posibles. Los resultados vinieron una semana después. Deficiencia de vitamina B12. Simple, tratable, completamente reversible. No era demencia. No era Alzheimer. Era solo falta de una vitamina que se corrige con inyecciones e hipervitamínicos. Armando redactó documentos firmados por el doctor certificando mi completa capacidad mental. Mis hijos habían estado exagerando mis olvidos normales, pintándome como senil, como incapaz de tomar mis propias decisiones. Y todo era mentira. Una mentira cruel diseñada para justificar quitarme el control de mi vida. El coraje que sentí ese día fue como fuego. Llamé a Lupita de nuevo. Comadre, le dije, voy a hacer algo grande. Algo que cambiará todo. Y necesito tu ayuda. Dime qué necesitas, respondió ella sin dudar, y ahí estaré. También llamé a mi hermano menor, Miguel, que vive en Houston. Miguel y yo siempre fuimos muy unidos de niños en Guadalajara. Él tiene un negocio pequeño de catering para eventos. Le conté todo, le mostré todo. Miguel es hombre de pocas palabras, pero cuando habla, sus palabras pesan. Hermana, me dijo por teléfono, su voz temblando de coraje, yo te apoyo en lo que sea. Esos muchachos se van a arrepentir de haberte hecho esto. Tenía un plan. Un plan que expondría todo. Un plan que reuniría no solo a mis hijos, sino a toda la familia extendida, a los compadres, a todos los que habían compartido mi mesa durante años. Un plan que les mostraría la verdad de una manera que no pudieran negar ni esconder. La primavera estaba llegando a San Antonio. Mi jardín comenzaba a florecer de nuevo con las bugambilias que tanto amo. Y yo también estaba floreciendo de nuevo, pero de una forma diferente. Más fuerte. Más clara sobre quién era y qué merecía. Era hora de actuar. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Cada día me levantaba con un propósito claro, con una lista de cosas que hacer. Ya no era esa abuela perdida y confundida que mis hijos querían que fuera. Era una mujer en una misión, una mujer que iba a recuperar su dignidad. Armando me ayudó a preparar todo legalmente. Hicimos un testamento nuevo, completamente claro. Mi casa quedaría en un fideicomiso que no podrían tocar. Mis recetas serían registradas como propiedad intelectual familiar, con mi nombre y el de mi abuela, protegidas legalmente. Mis cuentas de banco estarían seguras. Todo documentado, sellado, imposible de manipular. Señora Rosa, me explicaba Armando pacientemente en su oficina llena de libros de leyes, estos documentos son blindados. Nadie puede cuestionarlos. Su mente está clara, los exámenes médicos lo prueban. Usted tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como quiera. Pero lo legal era solo una parte. Yo necesitaba algo más. Necesitaba que todos supieran la verdad. No solo mis hijos, sino toda la familia, toda la comunidad que me conocía. Porque había aprendido que en nuestra cultura mexicana,
La familia extendida importa. El que dirán importa. Y eso iba a ser mi arma. Decidí hacer una reunión familiar grande. No un domingo normal, sino algo especial. Una comida para celebrar mi cumpleaños número 68 que venía en 3 semanas. Invité a todos, mis 3 hijos con sus familias, mis hermanos, mis sobrinos, mis compadres, mis vecinos más cercanos. Lupita, por supuesto. Miguel vendría desde Houston con su esposa Carla. Cuando llamé a Roberto para invitarlo, su voz sonó sorprendida. ¿Una fiesta grande, mamá? ¿Estás segura de que puedes con todo ese trabajo? Claro que puedo, respondí con una dulzura que no sentía. Quiero reunir a toda mi familia. Ya tengo 68 años, mijo. Uno nunca sabe cuánto tiempo le queda. Quiero celebrar rodeada de todos los que amo. Escuché que tragaba saliva del otro lado. Claro, mamá. Ahí estaremos. Llamé a María Elena y a Diego con el mismo mensaje. Todos aceptaron venir. ¿Cómo no iban a venir a la fiesta de cumpleaños de su mamá? Especialmente cuando probablemente pensaban que era otra oportunidad para manipularme, para acercarme esos documentos de procuración, para continuar con sus planes. Lupita y yo planeamos el menú. Sería todo tradicional, todas mis especialidades, tamales de puerco en salsa roja y tamales de rajas con queso, pozole rojo, carnitas cocinadas lentamente durante horas, arroz mexicano, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. De postre, un pastel de 3 leches y flan napolitano. Todo hecho por mí, con mis propias manos, con las recetas que mis hijos querían robarme. ¿Estás segura de hacer todo tú misma?, me preguntó Lupita mientras hacíamos la lista de compras en su tienda. Comadre, es mucho trabajo. Yo puedo ayudarte. Quiero hacerlo yo, le dije tocando su mano arrugada con cariño. Necesito que sea mi comida, preparada con mis manos. Necesito que todos recuerden que yo soy capaz, que no soy esa vieja senil que mis hijos pintan. Durante esos días también preparé algo más importante. Con ayuda de Armando, edité las grabaciones de la cámara. No todas, solo las partes más importantes. María Elena moviendo el tapete antes de mi caída, la conversación donde planeaban todo, Patricia fotografiando mis recetas, Carlos y Diego hablando de vender mi casa, la búsqueda de María Elena de mi testamento. Todo en un video de 20 minutos, con audio claro, fechas y horas visibles. Cada vez que veía esas imágenes me dolía el corazón. Pero también me fortalecía. Me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era venganza lo que buscaba, aunque admito que había algo de coraje ahí. Era justicia. Era dignidad. Era asegurarme de que nunca más me vieran como alguien débil a quien podían manipular. Miguel llegó 2 días antes de la fiesta. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, más canoso de lo que recordaba pero con los mismos ojos café cálidos de nuestra mamá, me eché a llorar en sus brazos. Hermana, me dijo abrazándome fuerte, todo va a estar bien. Yo estoy aquí. Miguel y Carla se quedaron en mi casa esos días. Qué bendición fue tenerlos ahí. Carla, con su energía alegre, me ayudó a cocinar. Miguel revisó el sistema de la cámara, la conexión al televisor, se aseguró de que todo funcionara perfectamente para el día de la fiesta. Va a salir perfecto, me aseguraba. Van a ver quiénes realmente son. La noche antes de la fiesta casi no dormí. Me quedé despierta en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de mi vecindario, perros ladrando a lo lejos, el tren que pasa por las vías cercanas, el viento suave moviendo las hojas de mi árbol de durazno. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Debería simplemente perdonar y olvidar? Pero entonces pensé en Sofía, mi nieta mayor, esa muchacha sensible de 14 años que había llorado cuando me caí pero no se atrevió a ayudarme. Pensé en todos mis nietos. ¿Qué ejemplo les daba si me quedaba callada? ¿Qué aprendían sobre familia, sobre respeto, sobre dignidad? Me levanté y fui a mi altar. Encendí una veladora a la Virgen de Guadalupe, otra a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles. Recé con mi rosario hasta que los primeros rayos de sol entraron por mi ventana, pintando mi habitación de dorado. Virgencita, susurré mientras el amanecer iluminaba su imagen, dame fuerza para hacer lo que debo hacer. Ayúdame a hacerlo con dignidad, no con odio. Ayúdame a buscar justicia, no venganza. Y sobre todo, ayúdame a perdonar algún día, cuando esto termine.
El día de la fiesta amaneció hermoso. Cielo azul sin una sola nube, temperatura perfecta, ni muy caliente ni muy fría. El tipo de día que en San Antonio llamamos perfecto para una carnita asada. Pero no era carnita asada lo que íbamos a hacer. Era algo mucho más importante. A las 7 de la mañana ya estaba levantada. Me bañé, me puse mi vestido favorito color vino, el que tiene bordados de flores en el cuello. Me arreglé mi trenza plateada con cuidado extra, me puse mis aretes de plata, un poco de labial. Me miré en el espejo y vi a una mujer fuerte mirándome de vuelta. Una mujer que había decidido no ser víctima nunca más. La gente comenzaría a llegar a las 2 de la tarde. Teníamos todo listo, la comida preparada, la casa limpia, las mesas puestas en el jardín con manteles de colores, flores frescas en jarrones. Y en la sala, escondida pero lista, la laptop conectada al televisor grande, esperando el momento correcto. Miguel me abrazó antes de que empezara todo. Hermana, me dijo con su voz profunda, estoy orgulloso de ti. Mamá estaría orgullosa de ti. Nuestros padres habían muerto hacía años, pero sentí su presencia ese día, como si estuvieran ahí conmigo, dándome fuerza. A las 2 en punto comenzaron a llegar. Y así empezó el día que cambiaría todo para siempre. Los primeros en llegar fueron mis vecinos, don Ramón y doña Estela, con un ramo de flores del supermercado Evi y una botella de vino. Luego mi comadre Lupita con su familia. Después mis sobrinos de parte de Miguel, jóvenes alegres que llenaron el jardín con risas y música. La casa se fue llenando de voces, de abrazos, del olor a tamales calentándose y carnitas recién hechas. Mis hijos llegaron juntos, como si hubieran planeado su entrada. Roberto con Patricia y sus 3 niños. María Elena con sus 2 niñas vestidas en esos vestidos bonitos que yo les había cosido meses atrás. Diego con Carlos y sus 2 adolescentes. Me saludaron con besos en la mejilla, con sonrisas que ahora veía como máscaras. Feliz cumpleaños, mamá, dijeron casi al unísono, entregándome regalos envueltos en papel brillante. Roberto me trajo un suéter café que seguro Patricia escogió. María Elena me dio una caja de chocolates caros. Diego me regaló un libro de cocina de recetas mexicanas modernas, la ironía de ese regalo casi me hace reír. Gracias, mijos, dije con la voz más dulce que pude reunir. Qué lindo que vinieron. Pasen, pasen. Hay comida para todos. Durante la primera hora todo parecía normal. La gente comía, conversaba, reía. Mis nietos corrían por el jardín persiguiéndose unos a otros. La música de mariachi que puse en mi estéreo viejo llenaba el aire con esas canciones que me recuerdan a Jalisco. El aroma del pozole humeante se mezclaba con el olor a tierra mojada del jardín que había regado temprano. Yo me movía entre los invitados como buena anfitriona, asegurándome de que todos tuvieran comida suficiente, que nadie le faltara nada. Pero mi corazón latía rápido, mis manos temblaban ligeramente cada vez que servía un plato. Miguel me miraba desde el otro lado del patio, dándome pequeños gestos de ánimo con la cabeza. Observé a mis hijos con ojos nuevos. Roberto hablando con sus primos sobre su trabajo en la compañía de seguros, presumiendo de sus ventas recientes. Patricia revisando su teléfono constantemente, probablemente chateando con ese restaurante que le compraba mis recetas. María Elena ayudándome a servir, actuando como la hija perfecta, tan atenta, tan cariñosa. Diego y Carlos en una esquina conversando en voz baja, mirando mi casa con esos ojos evaluadores que ahora reconocía. ¿Cuántas veces había visto esas mismas escenas y no me había dado cuenta de lo que significaban? ¿Cuántas veces había interpretado sus miradas como amor cuando en realidad era codicia? Sofía, mi nieta mayor, se me acercó mientras yo servía frijoles. Abuela, me dijo bajito, sus ojos cafés llenos de algo que parecía culpa, te ves muy bonita hoy. Ese vestido te queda precioso. La miré realmente, tal vez por primera vez en meses. Era una muchacha hermosa, con mi nariz y la sonrisa de mi difunta madre. Tenía ese look adolescente incómodo, tratando de encontrar su lugar en el mundo. Gracias, mi amor, le dije tocando su mejilla. ¿Estás bien? Te veo seria. Ella bajó la mirada. Estoy bien, abuela. Solo quiero que sepas que yo... Se detuvo, mordiéndose el labio. Te quiero mucho. Había algo en su voz, algo que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, ella sabía más de lo que debería.
que tal vez había escuchado conversaciones de sus padres, había visto cosas que la hacían sentir incómoda. Yo también te quiero, Sofía, le dije abrazándola. Y quiero que recuerdes algo, siempre di la verdad, mija. Aunque duela, aunque sea difícil, la verdad es lo único que importa al final. Ella asintió contra mi hombro, y sentí sus lágrimas mojando mi vestido. Después de que todos hubieran comido hasta estar satisfechos, después de que los platos de tamales y pozole estuvieran vacíos, después de que el pastel de 3 leches hubiera sido cortado y servido con café de olla, Lupita me hizo una señal. Era ahora. Familia, dije alzando mi voz para que todos me escucharan. Las conversaciones se fueron callando poco a poco. Todos se voltearon a verme. Quiero agradecerles por venir hoy. Para mí, a mis 68 años, la familia lo es todo. Ustedes son mi vida, mi alegría. Roberto sonrió, Patricia levantó su copa de vino. María Elena me guiñó un ojo. Diego asintió. Todos pensaban que iba a dar un discurso típico de cumpleaños. Por eso, continué, mi voz temblando solo un poquito, quiero compartir algo importante con todos ustedes. Algo que he estado guardando y que creo que todos merecen saber. Porque la verdad, mijos, la verdad siempre sale a la luz. Vi cómo Roberto intercambiaba una mirada rápida con María Elena. Como Patricia dejaba su copa con mano temblorosa. Como Diego se ponía rígido en su silla. Miguel se acercó y me dio la laptop. Yo temblaba tanto que casi la dejó caer, pero él sostuvo mis manos firmes. Con fuerza, hermana, susurró solo para mí. Verán, continué, mis ojos recorriendo las caras de todos los presentes, hace 3 semanas me caí aquí en mi sala. Algunos de ustedes estuvieron ahí. Algunos de ustedes se rieron. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ustedes sabía, es que tengo una cámara de seguridad. Y esa cámara grabó todo. No solo la caída. Mucho más que eso. El silencio que cayó sobre el patio era tan pesado que podía sentirlo en mis hombros. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Podía ver cómo la cara de Roberto se ponía pálida, cómo María Elena se llevaba la mano a la boca, cómo Carlos trataba de ponerse de pie pero Lupita sutilmente le bloqueaba el paso. Permítanme mostrarles, dije, y Miguel conectó la laptop al televisor que habíamos sacado al patio. Y así comenzó la verdad. La primera imagen que apareció en la pantalla grande del televisor fue mi sala vacía, filmada desde el ángulo de la cámara de seguridad. La fecha y hora marcadas claramente en la esquina inferior, 3 semanas atrás, 1 de la tarde. Todo el patio quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un avión pasando y el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Entonces apareció María Elena en la pantalla. Mi hija, mi única hija, entrando a mi casa con su propia llave. La vi mirar alrededor con cautela, asegurándose de estar sola. Y luego, con movimientos deliberados y calculados, la vi agacharse y mover mi tapete de Oaxaca. Ese tapete que había estado en el mismo lugar durante 40 años. Lo arrastró exactamente donde ella sabía que yo caminaría. Escuché jadeos entre los invitados. Doña Estela se persignó. Don Ramón murmuró algo en voz baja. Pero yo mantuve mis ojos en la pantalla, aunque cada segundo me dolía como cuchillos en el pecho. Luego vino la parte del audio. Las voces de mis 3 hijos, claras como el agua, conspirando. Tiene que funcionar hoy, decía Roberto. La casa está valuada en casi $500,000. La voz de María Elena respondiendo con esa frialdad que me heló la sangre incluso la segunda vez que la escuchaba, se va a caer. Yo puse el tapete exactamente donde ella siempre camina. Miguel pausó el video. El silencio era ensordecedor. Lentamente, giré mi cabeza para mirar a mis hijos. Roberto tenía la cara color ceniza. María Elena lloraba silenciosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. Diego no podía ni siquiera mirarme a los ojos. Esperen, dijo Patricia, su voz aguda y nerviosa, eso no es lo que parece. Yo. Hay más, la interrumpí con una firmeza que no sabía que poseía. Mucho más. Y todos van a verlo. Continué el video. Ahí estaba Patricia entrando a mi cocina cuando yo no estaba, fotografiando cada página de mis cuadernos de recetas. Los cuadernos que mi abuela me dejó, manchados de uso y amor.
La escuchamos hablar por teléfono sobre vender esas recetas, sobre marketing y autenticidad, sobre pagos mensuales. Mi comadre Lupita se puso de pie, su cara roja de indignación. ¿Vendiste las recetas de tu suegra? ¿Las recetas de su abuela? Su voz resonó por todo el patio. Roberto intentó calmarla, pero ella lo apartó con un gesto. Lupita, por favor, empezó Roberto, pero su voz sonaba débil, derrotada. No, respondí yo antes de que Lupita pudiera decir más. Dejen que todos vean todo primero. Después pueden hablar. El siguiente clip mostró a Carlos y Diego en mi sala, midiendo con sus ojos, hablando de comisiones de venta, de viajes a Europa, de resolver el problema de la vieja teimosa. Esas palabras resonaron en los altavoces y vi cómo varios de mis sobrinos se ponían de pie, sus caras mostrando shock y enojo. Miguel, siempre el protector, se paró junto a mí, su mano en mi hombro dándome fuerza. Carla, su esposa, lloraba abiertamente, abrazando a Lupita. Luego vino la parte más dolorosa, María Elena en mi habitación, revolviendo mis cajones, buscando mi testamento. Su voz en el teléfono hablando sobre procuraciones, sobre control de bienes, sobre timín perfecto. Cuando finalmente terminó el video, cuando la pantalla se puso negra, nadie hablaba. Era como si el mundo entero hubiera dejado de respirar. Mis nietos más pequeños no entendían completamente lo que acababan de ver, pero los mayores, especialmente Sofía, lloraban. Me puse de pie, mis piernas temblando pero sosteniéndome firme. Miré directamente a mis 3 hijos. Durante 40 años, comencé, mi voz quebrándose pero sin perder fuerza, me levanté antes del amanecer para trabajar por ustedes. Cosí hasta que mis dedos sangraban para que tuvieran ropa nueva. Trabajé 2, a veces 3 trabajos, para darles educación. Pasé noches sin dormir cuando estaban enfermos. Sacrifiqué todo por ustedes. Roberto intentó hablar. Mamá, ¿yo? No, mi voz salió como trueno y él se cayó inmediatamente. Ahora me toca a mí hablar. Ustedes me escuchan. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no las limpié. Que todos las vieran. Planearon hacerme caer. Planearon humillarme. Querían usar esa caída como prueba de que estoy senil, de que no puedo cuidar de mí misma. Todo para poder quitarme mi casa, la casa que compré con mi sudor y lágrimas. La casa donde ustedes crecieron. María Elena sollozaba fuertemente ahora. Mamá, lo siento mucho, yo no. No que, la interrumpí. ¿No moviste el tapete? ¿No participaste en el plan? ¿No entraste a mi cuarto a buscar mi testamento? Porque las cámaras dicen lo contrario, mija. Las cámaras no mienten. Don Ramón se acercó, su cara seria. Rosa María tiene razón. Esto que hicieron, esto no es familia. Esto es traición. Otros comenzaron a hablar, familiares expresando su shock y decepción. Pero yo levanté mi mano pidiendo silencio. Esperen. Todavía no termino. Saqué unos papeles de mi bolso. Fui al doctor. Resulta que esos olvidos, que ustedes exageraban, esa supuesta demencia, era simplemente deficiencia de vitamina B12. Algo completamente tratable. Aquí están los documentos del doctor González certificando mi completa capacidad mental. Pasé los papeles a don Ramón, quien era notario público retirado. Él los leyó cuidadosamente y asintió. Todo está en orden. La señora Rosa está completamente competente. También fui con un abogado, continué. Hice un testamento nuevo. Mi casa permanecerá mía, en un fideicomiso protegido. Mis recetas familiares están ahora registradas legalmente como propiedad intelectual. Nadie puede venderlas sin mi permiso. Miré directamente a Patricia cuando dije esto. Y sobre la herencia, mi voz se volvió más dura, he decidido que solo aquellos que me han tratado con respeto verdadero recibirán algo. El resto, tendrán que vivir con lo que han hecho. Roberto se puso de pie, su cara una mezcla de vergüenza y pánico. Mamá, por favor. Lo siento. De verdad lo siento. Fue un error. Estábamos bajo presión financiera y por eso estaba bien traicionarme, le corté. ¿Planear quitarme todo? ¿Reírse cuando caía al suelo? Carlos intentó justificarse. Señora Rosa,
nosotros solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien cuidada. Mentira, gritó Miguel, su voz profunda silenciando a Carlos. Querían su dinero. Su casa. Querían deshacerse de ella para tener beneficio propio. No traten de disfrazarlo como preocupación. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. Las sombras se alargaban en el patio. Y en medio de todo ese caos, de todas esas emociones crudas, yo me mantenía de pie. Temblorosa, llorosa, pero de pie. Entonces pasó algo que no esperaba. Sofía, mi nieta de 14 años, se levantó de repente de su silla. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. Caminó hacia el centro del patio donde todos podían verla, su cuerpo pequeño temblando de pies a cabeza. Todos se quedaron callados mirándola. Yo sabía, dijo con voz temblorosa pero clara. Yo sabía lo que estaban planeando. María Elena, su madre, palideció aún más. Sofía, no. No, mamá, gritó Sofía con una fuerza que sorprendió a todos. Ya no puedo seguir callada. No puedo. Abuela merece saber todo. Se volteó hacia mí, lágrimas rodando por sus mejillas. Abuela, yo escuché a mamá y papá hablando hace semanas. Escuché cuando planeaban hacerte caer. Escuché cuando hablaban de venderte como si fueras un estorbo. Y yo no dije nada. No te avisé. Y por eso, cuando te vi en el suelo ese domingo y todos se reían, yo también me congelé. No te ayudé porque tenía miedo. Se acercó a mí, cayendo de rodillas frente a mi silla. Perdóname, abuela. Por favor, perdóname. Debí defenderte. Debí decirte. Pero tenía tanto miedo de que mi familia se rompiera, de que mis papás se enojaran conmigo. Soy una cobarde. Una cobarde que dejó que lastimaran a la persona que más me quiere en este mundo. Mi corazón se partió y se unió al mismo tiempo. Bajé de mi silla y me arrodillé frente a ella, ignorando el dolor en mis rodillas viejas. Tomé su cara entre mis manos. Mija, le dije suavemente, tú no eres cobarde. Eres una niña atrapada en medio de adultos que tomaron decisiones terribles. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Pero debí decirte, sollozaba ella. Debí avisarte. SHHH, la abracé fuerte contra mi pecho, como cuando era bebé y la arrullaba para que durmiera. Tú no eres responsable de las acciones de tus padres. Ellos son adultos. Ellos tomaron sus decisiones. Tú solo eres una niña tratando de sobrevivir en una situación imposible. La revelación de Sofía abrió algo. Fue como cuando rompes una presa y el agua finalmente puede fluir. Andrés, uno de los hijos de Roberto, de 12 años, también habló. Yo también escuché cosas. Papá y mamá peleaban mucho sobre dinero. Mamá siempre decía que abuela tenía mucho dinero guardado y que nosotros lo necesitábamos más para mis clases privadas y para el campamento de verano. Patricia intentó callarlo. Andrés, ¿ya basta? No, Patricia, dijo Roberto, su voz derrotada. Se puso de pie, sus hombros caídos, su cara llena de vergüenza. Ya basta de mentiras. Me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la tarde. Mamá, yo, no tengo excusa. Lo que hicimos fue imperdonable. Yo me dejé consumir por la presión, por las deudas, por querer darle a mis hijos lo que otros niños tienen. Pero eso no justifica nada. Nada. Se le quebró la voz. Tú me enseñaste mejor que esto. Me enseñaste sobre honor, sobre familia, sobre respeto. Y yo lo olvidé todo. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien capaz de lastimar a su propia madre por dinero. Comenzó a llorar, ese llanto profundo de un hombre adulto que finalmente enfrenta lo que ha hecho. María Elena se levantó también, tambaleándose un poco. Mamá, comenzó, su voz apenas un susurro, yo fui quien planeó todo. Yo fui la que convenció a Roberto y a Diego. Yo moví ese tapete. Yo estaba celosa, mamá. Celosa de que aún tenías tu casa, tu independencia, mientras yo trabajo 2 empleos y apenas llego a fin de mes. Resentida porque siempre te mantuviste fuerte mientras yo me sentía débil. Y en vez de pedirte ayuda, en vez de hablar contigo, decidí traicionarte de la peor manera posible. Se acercó vacilante.
No espero que me perdones. No merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que el monstruo en que me convertí no es quien tú criaste. Es quien yo permití que la amargura y la envidia crearan. Diego era el único que aún no había hablado. Estaba sentado con la cabeza entre las manos. Carlos, su esposo, había intentado escabullirse hacia la puerta, pero Lupita y Miguel le bloqueaban el camino. Finalmente Diego levantó la vista. Yo soy el peor de todos, dijo con voz rota. Porque yo fui tu consentido, mamá. Tu bebé. Tú me protegiste cuando todos los demás me rechazaban por quien soy. Cuando papá nos dejó diciendo que era mi culpa por ser diferente, tú me defendiste. Me dijiste que Dios me amaba exactamente como soy. Y así te pagué yo. Dejando que Carlos me convenciera de que tu casa era solo una propiedad, solo dinero. Olvidando que es el hogar donde me aceptaste cuando nadie más lo hizo. El sol ya se había puesto completamente. Alguien encendió las luces del patio y las lucecitas que yo siempre cuelgo en el árbol de durazno. El ambiente era surrealista, festivo por las decoraciones pero pesado por las emociones crudas. Don Ramón habló, su voz anciana pero firme. Rosa María, lo que tus hijos hicieron está mal. Muy mal. Pero veo arrepentimiento genuino aquí. Al menos en algunos. Miró duramente a Carlos y Patricia, quienes desviaron la mirada. El perdón no significa olvidar, continuó don Ramón. No significa que todo vuelve a ser como antes. Pero sí significa dar una oportunidad de redención. De reconstruir lo que se rompió, aunque nunca será igual. Miré a mis 3 hijos. Roberto llorando abiertamente, algo que no había hecho desde que era niño. María Elena temblando, abrazándose a sí misma. Diego con los ojos cerrados, lágrimas silenciosas corriendo por su cara. ¿Qué hace una madre en este momento? ¿Cómo equilibras el dolor terrible que te causaron con el amor que aún sientes, ese amor maternal que no se apaga sin importar qué? Durante 40 años los cargué dentro de mí, primero en mi vientre y luego en mi corazón. ¿Cómo se extrae ese amor, así de fácil? No los perdono, dije finalmente, y vi cómo sus caras se desmoronaban. Todavía no. El perdón verdadero no es instantáneo. Se tiene que ganar. Se tiene que construir con acciones, no solo con palabras. Me puse de pie con ayuda de Miguel. Pero tampoco los corto completamente de mi vida. Porque a pesar de todo, siguen siendo mis hijos. Y ustedes, mire a Sofía, a Andrés, a todos mis nietos, ustedes no tienen culpa de nada. Ustedes siguen siendo mis tesoros. Aquí están las reglas nuevas, continué, mi voz más fuerte ahora. Primero, nada de visitas sin supervisión. Lupita o Miguel estarán presentes siempre. Segundo, ni un centavo mío hasta que demuestren con años, no días ni semanas, que han cambiado realmente. Tercero, terapia familiar. Todos nosotros. Porque esta familia está rota y necesita sanar, pero el trabajo deben hacerlo ustedes, no yo. Cuarto, mire específicamente a Patricia y Carlos, ustedes 2 van a regresar cada peso que ganaron con mis cosas. Patricia devolverá todo el dinero que le pagó ese restaurante por mis recetas. Y Carlos, vas a donar el equivalente a lo que esperabas ganar vendiendo mi casa a una organización que ayude a ancianos abusados. Ambos asintieron rápidamente, demasiado asustados para protestar. Y quinto, respiré profundo, eventualmente, si demuestran cambio real, tal vez, solo tal vez, podamos reconstruir algo. No será lo que teníamos, eso murió el día que planearon lastimarme. Pero podría ser algo nuevo. Algo honesto. Algo basado en respeto verdadero, no en obligación familiar. Lupita comenzó a aplaudir lentamente. Luego Carla. Luego Miguel, don Ramón, doña Estela, mis sobrinos. El aplauso creció hasta que todos excepto mis 3 hijos y sus parejas aplaudían. La fiesta terminó poco después. La gente comenzó a irse, cada uno acercándose a abrazarme, a susurrarme palabras de apoyo. Mis hijos se fueron en silencio, sus cabezas bajas, llevándose a sus familias. Solo Sofía se quedó atrás un momento más. Abuela, me dijo, ¿puedo venir a visitarte? ¿Solo tú y yo? Por supuesto, mi amor, le dije besando su frente. Siempre serás bienvenida aquí. Cuando finalmente todos se fueron y solo quedábamos Miguel, Carla, Lupita y yo,
Nos sentamos en mi sala con té de manzanilla. Estaba exhausta, física y emocionalmente devastada. Pero también sentía algo más. Algo ligero en mi pecho. Lo hiciste bien, hermana, dijo Miguel. Mamá estaría orgullosa. ¿Crees que algún día pueda perdonarlos de verdad?, pregunté en voz baja. Con tiempo, respondió Lupita sabiamente. Con acciones genuinas de su parte. Y con tu propia sanación. Pero Rosa María, hoy no solo te defendiste. Les enseñaste una lección a todos sobre dignidad, sobre defenderse, sobre que el amor no significa permitir abuso. Miré alrededor de mi sala, mi casita que habían querido quitarme. Las paredes que habían escuchado tantas risas y ahora habían presenciado tanta verdad. Y supe que Lupita tenía razón. Hoy había comenzado el proceso de sanar. No solo para mí, sino para toda mi familia. 3 meses han pasado desde esa tarde que cambió todo. El otoño se instaló en San Antonio, pintando las hojas de mi árbol de durazno de dorado y rojo. Mis plantas de lavanda siguen floreciendo, llenando el jardín con ese aroma que siempre me calma el alma. Y yo, Rosa María Gutiérrez, de 68 años, he aprendido a vivir de nuevo. Las primeras semanas después de la revelación fueron las más difíciles. Hubo noches donde no podía dormir, donde revivía cada momento de traición. Hubo mañanas donde me despertaba con el corazón acelerado, preguntándome si había hecho lo correcto al exponerlos públicamente. El dolor no desaparece de la noche a la mañana, por más que uno quiera que así sea. Pero Lupita estuvo ahí cada día, trayendo café y pan dulce, sentándose conmigo en silencio cuando las palabras no alcanzaban. Miguel y Carla se quedaron 2 semanas adicionales, asegurándose de que yo estuviera bien antes de regresar a Houston. No estás sola, hermana, me recordaba Miguel cada mañana. Nunca has estado sola realmente. La terapia familiar comenzó un mes después. Un terapeuta llamado Dr. Méndez, un hombre sabio de unos 50 años con canas en las sienes y ojos gentiles, nos reúne cada jueves en su oficina cerca del Riverwalk. Las primeras sesiones fueron tensas, llenas de silencios incómodos y lágrimas. Pero lentamente, muy lentamente, comenzamos a hablar de verdad. Roberto admitió que había estado luchando con deudas de juego que Patricia no sabía, deudas que lo habían desesperado. Patricia confesó que creciendo en una familia pobre, había desarrollado una obsesión con el dinero que la cegó a todo lo demás. María Elena habló sobre su resentimiento por tener que trabajar tanto mientras sentía que yo, su madre, tenía una vida más fácil a mi edad. Diego lloró admitiendo que había dejado que Carlos lo manipulara, que tenía tanto miedo de perder a su esposo que perdió su brújula moral. ¿He perdonado completamente? No. No todavía. El doctor Méndez dice que el perdón es un proceso, no un evento. Algunos días me siento más cerca de perdonarlos. Otros días, cuando recuerdo sus risas mientras yo estaba en el suelo, el dolor regresa fresco y agudo. Pero estoy en el camino. Y eso, me dice el doctor, es lo que importa. Las visitas con mis nietos han sido lo más sanador. Sofía viene cada sábado. Nos sentamos en el jardín y yo le enseño a coser, pasando esas habilidades que mi madre me enseñó, que su madre le enseñó antes. Sus manos jóvenes aprenden a hacer puntadas delicadas en telas de colores brillantes. Abuela, me dijo hace 2 semanas, cuando sea mayor quiero ser como tú. Fuerte. Valiente. Alguien que se defiende. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mija, le dije, ya eres fuerte. Ya eres valiente. Lo demostraste cuando dijiste la verdad ese día. Andrés también viene, aunque menos frecuentemente. Está en esa edad difícil de 12 años donde todavía es niño pero quiere ser hombre. Le estoy enseñando a cocinar, las recetas básicas que todo hombre debe saber. Para que nunca dependas de nadie para alimentarte, le digo mientras le muestro cómo sofreír cebolla y ajo para los frijoles. Él asiente seriamente, tomando notas en un cuaderno que le regalé. Lo más sorprendente ha sido mi nueva relación con mi hermano Miguel. Habíamos estado distanciados por años, solo llamándonos en cumpleaños y navidades. Pero esta crisis nos acercó de nuevo. Hablamos por teléfono casi cada día. Él me cuenta sobre su negocio de catering, yo le cuento sobre mis días. Planeamos que venga a visitarme cada 2 meses. Familia de verdad, dice él, no se basa en sangre solamente. Se basa en estar presente cuando importa.
Y las recetas. Ah, mis recetas preciosas. Con ayuda de Armando, mi abogado, hemos registrado oficialmente las recetas de mi familia. Miguel y yo iniciamos un pequeño negocio vendiendo tamales los fines de semana en el mercado de agricultores. Nada grande, nada elaborado, solo lo suficiente para honrar el legado de mi abuela y generar algo de dinero extra. Pero más importante que el dinero es el propósito. Cada tamal que hago lleva el amor de 4 generaciones de mujeres Gutiérrez. Y ahora, cuando la gente los compra, sabe la historia. Sabe que estas recetas fueron casi robadas, casi perdidas, pero fueron salvadas por una abuela que se negó a ser víctima. Una tarde, hace 3 semanas, algo inesperado sucedió. Estaba en el mercado vendiendo tamales cuando una mujer mayor se me acercó. Tendría unos 75 años, encorvada por la edad, con manos temblorosas y ojos tristes. Disculpe, me dijo tímidamente, escuché su historia. Una amiga me contó sobre lo que le pasó con su familia. Hizo una pausa, las lágrimas llenando sus ojos. A mí me está pasando algo parecido. Mis hijos quieren ponerme en un asilo y vender mi casa. Dicen que ya no puedo cuidar de mí misma, pero yo sé que solo quieren mi dinero. No sé qué hacer. Tengo miedo. Le tomé las manos, esas manos ancianas tan parecidas a las mías. Mire, le dije suavemente, lo primero que necesita saber es que usted no está sola. Hay recursos, hay leyes que la protegen. Y hay gente que se preocupa, aunque no sean su familia. Le di el número de Armando, le hablé sobre instalar cámaras de seguridad, sobre documentar todo. Le dije que buscará aliados, gente de confianza que pudiera apoyarla. No se rinda, le dije firmemente. Usted tiene derecho a vivir con dignidad. Exija ese derecho. Ella me abrazó llorando, y en ese momento supe que mi experiencia terrible había servido para algo más grande que yo. Podía ayudar a otros, podía ser voz para los ancianos que son abusados por sus propias familias. Desde entonces he hablado con 5 personas más en situaciones similares. Algunas son historias de negligencia, otras de abuso financiero, otras de manipulación emocional. Cada una me rompe el corazón, pero también me llena de propósito. Lupita y yo estamos organizando un grupo de apoyo para ancianos que enfrentan abuso familiar. Nos reuniremos en el centro comunitario cada 2 semanas. Tenemos un abogado voluntario, un trabajador social, y lo más importante, tenemos un espacio seguro donde la gente puede compartir sin miedo ni vergüenza. Mira lo que salió de algo tan doloroso, me dijo Lupita mientras planeábamos la primera reunión. Estás convirtiendo tu herida en medicina para otros. En cuanto a mis hijos, hay avances pequeños pero significativos. Roberto asistió a un programa de rehabilitación para jugadores compulsivos. Lleva 2 meses sin apostar y está yendo a reuniones de jugadores anónimos. Me llamó la semana pasada solo para decirme, mamá, llevé a los niños al parque hoy. Sin prisa, sin distracciones, solo tiempo con ellos. Y me di cuenta de todo lo que me había estado perdiendo persiguiendo dinero. Gracias por no rendirte conmigo. Patricia devolvió el dinero que ganó vendiendo mis recetas, con intereses. También escribió una carta de disculpa a mi abuela fallecida, que leyó en nuestra sesión de terapia. Señora Lupita Gutiérrez, leyó con voz temblorosa, fallé en honrar su legado. Tomé lo sagrado y lo profané por codicia. Pasaré el resto de mi vida tratando de ser digna del perdón de su nieta. Todavía no confío completamente en Patricia, pero veo esfuerzo genuino. María Elena es quien más ha cambiado. Renunció a uno de sus trabajos para tener más tiempo con sus hijas. Comenzó terapia individual además de la familiar. Me trajo flores la semana pasada, no las caras del supermercado, sino margaritas que recogió del jardín de una amiga. Como las que tú siempre tenías en nuestra mesa cuando éramos niños, me dijo. El gesto simple me conmovió más de lo que esperaba. Diego y Carlos están en consejería de parejas. Diego admitió que había estado dejando que Carlos tomara todas las decisiones para evitar conflictos. Estoy aprendiendo a tener mi propia voz, me dijo en nuestra última sesión familiar. A no traicionarme a mí mismo, y por ende, a no traicionar a los demás. Carlos sigue siendo difícil para mí, su arrogancia tarda en desaparecer, pero al menos ya no me mira como una propiedad que se puede vender. ¿Vendrán a mi próxima comida familiar en 2 semanas? Sí. Pero será diferente. Habrá reglas, habrá límites, habrá honestidad.
Y lo más importante, habrá respeto. O no habrá relación. Así de simple. Esta mañana me desperté con los primeros rayos del sol entrando por mi ventana. Me quedé en la cama unos momentos, simplemente sintiendo el calor en mi cara, escuchando los pájaros cantando en mi árbol de durazno. Y me di cuenta de algo: estoy feliz. No de esa felicidad ingenua que tenía antes, cuando pensaba que mi familia era perfecta, sino de una felicidad más profunda, más real, construida sobre verdad y dignidad propia. Mi casa sigue siendo mía. Mi jardín florece hermoso. Mis recetas están protegidas y honradas. Y yo, Rosa María Gutiérrez, he descubierto que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. La caída en el piso de mi sala aquel domingo fue devastadora. Pero también fue el comienzo de levantarme más fuerte, más clara sobre quién soy y qué merezco. Me enseñó que el amor familiar no significa aceptar abuso. Que la edad no significa debilidad. Que una abuela con canas y manos arrugadas todavía puede ser guerrera cuando es necesario. Ahora, cuando paso por ese lugar donde caí, ya no siento dolor. Siento orgullo. Porque sí, caí. Pero me levanté. Y esta vez, cuando me levanté, lo hice en mis propios términos. Para cualquiera que esté leyendo esto y atravesando algo similar, quiero que sepan, no están solos. Tienen derecho a vivir con dignidad sin importar su edad. Tienen derecho a defenderse. Y tienen la fuerza dentro de ustedes, aunque no lo crean todavía. Yo no creía que la tenía. Pero estaba ahí, esperando el momento correcto para emerger. Mi historia no tiene un final de cuento de hadas donde todos se abrazan y todo vuelve a ser perfecto. La vida real no funciona así. Pero tiene algo mejor: tiene verdad, tiene crecimiento, tiene esperanza de sanación genuina construida sobre bases honestas. Esta tarde, mientras preparo café con canela y riego mis plantas de lavanda, miro alrededor de mi casita con gratitud renovada. Estas paredes vieron traición, sí. Pero también vieron valentía. Vieron justicia. Vieron a una mujer anciana negarse a ser víctima. Y mañana, cuando Sofía venga para su lección de costura, le enseñaré no solo cómo hacer puntadas perfectas, sino también cómo defender lo que es correcto. Le enseñaré que la familia verdadera se construye con respeto, no solo con sangre. Le enseñaré que nunca, nunca, es demasiado tarde para levantarse y reclamar tu dignidad. Porque esa es la lección más importante que aprendí de todo esto: no importa cuántas veces caigas, lo que importa es cómo te levantas. Y cuando te levantas con verdad y dignidad, te levantas más fuerte que antes. La cámara grabó mi caída. Pero también grabó mi ascenso. Y esa, al final, es la historia que vale la pena contar.